Los pasillos de la Academia Intergaláctica de Serid Prime vibraban de emoción. No se trataba de una lección común y corriente, los estudiantes estaban a punto de adentrarse en los misterios de una de las especies más resistentes e impredecibles de la galaxia, los humanos, o como se les conocía coloquialmente en toda la galaxia, los de un mundo de la muerte. El término provenía de la clasificación de la Tierra como un planeta de muerte, lleno de peligros que la mayoría de las especies no podían ni imaginar, desde depredadores hasta desastres naturales. Sin embargo, los humanos no solo sobrevivieron, sino que se esparcieron por las estrellas. Para las demás especies, parecían una anomalía. Y, por primera vez, la Academia había conseguido un sujeto humano para estudiar. El profesor Searle, un educador con mucha experiencia y renombrado xenobiólogo, se hallaba al frente del aula. Sus extremidades delgadas y alargadas permanecían quietas mientras se preparaba para la sesión. Él pertenecía a la especie Krill, conocida por su mente lógica y su carácter analítico. Sus grandes ojos oscuros centellearon cuando los estudiantes alienígenas entraron al salón, cada cual, con su forma y complexión distintas, acomodándose en sus pupitres. El tema de hoy era el capitán Alex Mason, un humano de la Tierra que se había ofrecido como voluntario para el estudio. La Academia era famosa por sus exámenes rigurosos de la biología y el comportamiento de especies alienígenas, pero aún así se mostraban cautelosos con el estudio de alguien proveniente de un mundo de la muerte. Había algo tanto fascinante como inquietante en una especie que se había adaptado para sobrevivir al caos de su propio planeta y que, además, se mostraba tan relajada ante los peligros inherentes de la vida. Los humanos tenían fama de ser curiosos, adaptables y casi imposiblemente resistentes, lo que los convertía en un blanco perfecto de investigación para estos estudiosos alienígenas. Cuando el capitán Alex entró al aula, las miradas de los estudiantes se posaron en él con asombro y curiosidad. Llamaba la atención su postura relajada y su actitud casual, acompañada de una gran sonrisa que no revelaba nada del peligro asociado a su especie. Medía alrededor de 1,83 metros, con cabello castaño corto y una complexión muscular forjada por años de servicio militar interestelar. A ojos inexpertos, parecía inofensivo, incluso amable, pero los alumnos sabían la verdad. Venía de un mundo de constantes amenazas, y estaban a punto de aprender de primera mano lo diferente que era de ellos. Gracias por acompañarnos hoy, Capitán Mason, comenzó el profesor Searle con voz suave y un tono clínico, extendiendo sus largos brazos hacia el humano. Su contribución al conocimiento interespecies es invaluable. No hay problema, respondió Alex con una sonrisa, acomodándose en la silla que le habían proporcionado. Tenía una naturaleza desenfadada, algo que los estudiantes alienígenas encontraban inusual, dada la reputación notoria de los humanos en la galaxia. Los estudiantes eran un grupo ecléctico. Estaba Morax, un orbe flotante de energía tornasolada originario del planeta Gon 5, cuya especie se comunicaba con pulsos de luz y carecía de forma física. A su lado estaba Yolana, una criatura alta y esbelta de la luna de Toraxis, de piel azul pálido y dedos alargados, pertenecía a la especie Traxians, famosa por su gran intelecto y por no necesitar descanso o sueño. También había varios Borians, seres rechonchos con piel gruesa y acorazada, y algunos Oflianos, criaturas pequeñas que parecían mamíferos alados. Ninguno de ellos requería sueño en el sentido tradicional. Para la mayoría, la idea de permanecer inconscientes durante largos periodos no tenía sentido. Sus cuerpos o bien recuperaban energía mediante estados de meditación, o, como los Fraxians, permanecían en alerta continua y solo hacían pausas breves si era necesario. Por eso, en sus ojos, los humanos que si necesitaban dormir eran una rareza biológica. Comenzaremos explorando comportamientos y biología humana básicos, anunció el profesor Searle con voz serena y firme. El capitán Mason nos explicará algunos aspectos fundamentales de las rutinas de su especie, incluyendo sus necesidades físicas, en particular algo que llaman sueño. Un murmullo de curiosidad recorrió la clase. Habían oído sobre el sueño humano, pero nunca lo habían entendido a plenitud. Para ellos, dormir era una vulnerabilidad innecesaria. ¿Por qué una especie arriesgaría pasar un tercio de su vida inconsciente? Les parecía una locura. El capitán Alex se recargó en su silla, dispuesto a responder con naturalidad. Sí, bueno, el sueño es esencial para nosotros, los humanos, explicó. Necesitamos dormir para recargarnos, reiniciar el cerebro, reparar el cuerpo. Es la forma de recuperarnos del día y prepararnos para el siguiente. Uno de los estudiantes, un Borian llamado Krog, levantó su grueso brazo escamoso. Su voz grave apenas ocultaba el escepticismo. ¿Recargarse?, gruñó. ¿Se quedan sin energía como una máquina? Alex se rió un poco. No exactamente. Es más biológico que mecánico.
nuestro cerebro necesita el sueño para procesar información, limpiar los desechos del día y dejar que los músculos, órganos y prácticamente todo el cuerpo se reparen. Yolana, la estudiante Traxians, ladeó la cabeza con confusión. ¿Quedan vulnerables durante ese estado de sueño? Totalmente, confirmó Alex. Como decimos nosotros, dormidos como troncos. Si quisieras, podrías acercarte y no me daría cuenta. Un sobrecogimiento colectivo recorrió el aula. Estar indefensos e inconscientes durante horas les parecía incomprensible. Para los Traxians, que siempre mantenían un estado de alerta, dormir sonaba como una sentencia de muerte. Las luces de Morax parpadearon rápidamente, señal de agitación. ¿Cómo puede su especie sobrevivir con tal vulnerabilidad? Seguramente serían presas fáciles de incontables depredadores. Bueno, ese es el punto, explicó Alex, inclinándose hacia adelante. Evolucionamos en grupo. En los primeros tiempos, siempre había alguien de guardia mientras los demás dormían. La seguridad estaba en el número. Con el tiempo, aprendimos a construir lugares protegidos para dormir, casas, cuevas, lo que fuera. Los estudiantes seguían perplejos. Para ellos, seguía siendo un riesgo absurdo. Si los humanos eran tan avanzados, ¿por qué no habían evolucionado para no dormir? Aquella era solo una de las muchas preguntas que otras especies se hacían sobre la misteriosa biología humana. Tal vez una demostración sea lo más educativo, dijo el profesor Searle, golpeando suavemente la pantalla holográfica frente a él con sus largos dedos. Capitán Mason, si fuera tan amable de demostrarnos este proceso, podríamos observar cómo reacciona su cuerpo al dormir. Alex alzó una ceja. ¿Quieren que me eche una siesta ahora? Exactamente, confirmó Searle. Los estudiantes observarán su estado físico mientras descansa. Sería de gran valor académico. Alex se encogió de hombros. Seguro. ¿Por qué no? He estado activo un buen rato y no me vendría mal cerrar los ojos un momento. Se acomodó en la silla, haciéndose lo más cómodo posible. Los estudiantes lo miraban con atención, sus ojos llenos de curiosidad, mientras Alex cerraba los párpados. Su respiración comenzó a disminuir, su cuerpo se relajó, y en cuestión de minutos, se durmió. Al principio, la clase guardó silencio, viéndolo con fascinación. Parecía bastante pacífico, el pecho subía y bajaba con un ritmo pausado, el rostro relajado, los brazos y piernas flojos. Pero, conforme pasaban los minutos, los estudiantes empezaron a ponerse nerviosos. ¿Sigue vivo?, susurró Joel, con los largos dedos temblándole un poco al contemplar la figura inmóvil de Alex. Su especie jamás experimentaba una quietud así, incluso en los instantes de descanso. Los Traxians permanecían mentalmente alertas y físicamente receptivos. Ver a alguien tan quieto, tan inmóvil, era inquietante. El profesor Searle se acercó, afinando la mirada mientras escaneaba el cuerpo de Alex con un dispositivo portátil. Los signos vitales seguían estables. Esto es normal en un humano, informó con voz tranquila. No obstante, la clase no se tranquilizó. A medida que pasaron los minutos, la realidad del sueño humano comenzó a inquietarlos aún más. El cuerpo de Alex estaba totalmente inerte, su consciencia ausente. Para ellos, era como observar a un ser vivo deslizarse poco a poco hacia algún tipo de estado letárgico. Uno de los oflianos, posado sobre un pupitre, lanzó un chillido agudo. ¿Y si no despierta? La pregunta recorrió el aula, disparando la tensión. Mientras el profesor mantenía la calma, los estudiantes intercambiaban miradas preocupadas. Para ellos, el sueño estaba demasiado cerca de la muerte. Cuanto más tiempo pasaba Alex así, más temían que algo grave sucediera. Krog, el Boreans, golpeó la mesa con un puño fuerte, produciendo un estruendo metálico. Esto es una locura. Ninguna especie debería volverse tan vulnerable. Va en contra de todo lo que sabemos sobre supervivencia. El profesor Searle notó que el ambiente se volvía cada vez más tenso. Sabía que estudiar el sueño humano sería inusual, pero no había previsto que presenciarlo en tiempo real podría resultar tan perturbador para sus alumnos. Mantengan la calma, pidió, aunque su voz reflejaba cierta inseguridad. Esta es parte de la biología humana. No hay razón para alarmarse. Pero era inútil. El nerviosismo se había apoderado de todos. En sus mentes, el sueño estaba demasiado cerca de la muerte, y, mientras Alex seguía sin reaccionar, más crecía la certeza de que algo andaba muy mal. Las luces de Morax parpadeaban caóticamente, señal de alarma. El Celexian, una criatura con forma líquida que vivía dentro de un tanque de contención, se agitaba con inquietud. Yolana avanzó con pasos largos hasta el frente.
Profesor, dijo con urgencia, debemos despertarlo. No sabemos qué está pasando en su cuerpo. Esto podría ser una crisis. Antes de que Sir contestara, la puerta del aula se abrió de golpe y varios técnicos médicos entraron con premura, alertados por la creciente alarma del salón. Al ver al humano inmóvil, su preocupación aumentó. Preparen el equipo médico, ordenó uno de los médicos mientras se acercaba a Alex. Hay que asegurarnos de que sobreviva. El pánico se propagó entre los estudiantes que, hasta hacía poco, solo observaban con curiosidad. Lo que comenzó como una simple demostración se transformó en una emergencia médica en sus mentes. El sonido de instrumentos retumbaba mientras el equipo médico se desplegaba con prisa alrededor de Alex, sus rasgos alienígenas mostrando tensión al máximo. Para ellos, aquel estado de inconsciencia era cualquier cosa menos normal. El profesor Searle se quedó a un lado, presenciando la confusión creciente. Aunque sabía por teoría que el sueño era parte natural de la biología humana, verlo en vivo generaba un impacto distinto, tanto en él como en sus alumnos. Notaba el terror en sus ojos, y hasta él mismo comenzaba a sentirse inquieto. El médico principal, un Borians robusto llamado Jax, fue el primero en acercar su escáner al pecho de Alex. Su piel gris y acorazada relucía bajo las luces, mientras sus dedos con garras manejaban con cuidado el dispositivo. La pantalla de su visor mostraba en tiempo real los signos vitales de Alex, un ritmo cardíaco estable, respiración regular, sin señales de angustia. Y aún así, a ojos de los alienígenas, esa quietud absoluta resultaba estremecedora. Sus signos vitales están estables, murmuró Jax. Pero nunca había visto nada así. Es como si todo su sistema se hubiera apagado. La actividad cerebral es baja, pero los órganos funcionan. Es casi como un estado de hibernación. Las palabras resonaron en el aula, alimentando la incertidumbre. El equipo médico compartió miradas de preocupación. Generalmente, la hibernación era algo que se aplicaba en casos extremos o en viajes interestelares prolongados. Que un humano pudiera entrar voluntariamente en un estado semejante era desconcertante. Yolana se adelantó, su piel azul pálido resplandeciendo. ¿Tenía el semblante serio? Profesor, dijo, con voz tensa, esto no parece natural. ¿Cómo puede una especie que requiere tal vulnerabilidad sobrevivir? ¿No deberíamos intervenir? Searle, sintiendo la presión del momento, suspiró. Por muy extraño que nos parezca, debemos recordar que el sueño es vital para los humanos. Su organismo sabe lo que hace. Sin embargo, las palabras de Searle no bastaban para calmar la creciente histeria. Con cada minuto que pasaba, la pacífica imagen de Alex durmiendo les parecía menos inofensiva. Su inmovilidad absoluta y la falta de respuesta eran algo que no cuadraba con su entendimiento de la vida. Al otro lado del salón, los patrones de luz de Morax se volvieron frenéticos. Él, que se comunicaba solo con destellos lumínicos, estaba claramente al borde del pánico. Esto es una locura, traducían sus luces. Ninguna especie debería dejarse en ese estado. ¿Qué pasa si atacan depredadores? ¿Si cambia el ambiente? ¿Cómo puede esto ser un mecanismo de supervivencia? Krog, el corpulento Borians, golpeó otra vez su mesa. Es un defecto, gruñó. Se hacen llamar seres de un mundo de la muerte y, aún así, bajan la guardia. No tiene lógica. Otros estudiantes comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. Su ansiedad colectiva iba en aumento. Sus mentes alienígenas no podían procesar cómo una especie tan peligrosa y adaptable podía, a la vez, ser tan vulnerable. Yolana alzó la vista hacia el humano dormido. Tenemos que despertarlo, insistió. Ya ha pasado demasiado tiempo. ¿Y si esto deriva en una falla biológica? Desconocemos demasiado sobre su cuerpo. Jax, el médico principal, asintió. Estoy de acuerdo. Intentemos reanimarlo. Es demasiado arriesgado dejarlo así sin entender su fisiología. El profesor Searle, viendo que la situación se salía de control, cedió. De acuerdo. Procedan con cautela. No causen ningún daño al sujeto. Jax dio indicaciones a su equipo para preparar el equipo de reanimación. Los médicos organizaron varios aparatos diseñados para estimular la actividad neuronal y activar una respuesta de vigilia. Si bien tenían amplia experiencia con especies muy diversas, jamás habían usado esa tecnología con un mundo de la muerte en estas circunstancias. El zumbido de la máquina de reanimación resonó mientras un pequeño dispositivo de mano se acercaba a la sien de Alex. Emitía un pulso de baja frecuencia, ideado para provocar un despertar casi inmediato. Toda la sala contuvo la respiración cuando los médicos activaron el dispositivo. El pulso envolvió el cuerpo inerte de Alex. Pero,
Para horror de los presentes, nada sucedió. Continuó sin moverse, con su respiración tranquila, como si no le afectara en absoluto. No funciona, susurró uno de los técnicos, con la piel translúcida vibrando de angustia. Jax frunció el ceño y ajustó el aparato, aumentando la intensidad del pulso. Tampoco pasó nada. El capitán Alex seguía en su siesta, respirando con calma, inmune a la intervención alienígena. No responde, anunció Jax con incredulidad. Este dispositivo funciona en casi todas las especies conocidas. ¿Cómo es posible? La alarma se intensificó. Los estudiantes se miraban entre sí, susurrando con mayor desesperación. A sus ojos, esa quietud era cada vez más antinatural. ¿Y si de verdad se estaba muriendo? ¿Y si no era sueño sino un colapso biológico? ¿Los destellos de Morax parpadearon furiosos? Lo estamos viendo morir. Debemos detener esto. El profesor Searle sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Aunque por sus conocimientos sabía que no había peligro real, era muy distinto observarlo allí, rodeado de caos. ¿Trató de mantener el orden? Por favor, conserven la calma, pidió, pero su voz temblaba. Tenemos que confiar en el proceso. El sueño de un humano puede durar horas. Es normal. Aún así, sus palabras no apaciguaron la tensión. Para los estudiantes, Alex llevaba demasiado tiempo ausente y temían que algo terrible le pasara en cualquier momento. En medio del caos, Yolana abrió mucho los ojos al notar algo, un leve movimiento en la mano de Alex. Dio un grito ahogado y señaló. Su mano se movió. Todas las miradas se clavaron en él. Hubo un silencio expectante, y entonces, otro pequeño movimiento. Sus dedos se encogieron levemente, sus párpados temblaron y su respiración se aceleró. Se está despertando, anunció Jax, mostrando alivio. La tensión en el aula disminuyó mientras el cuerpo de Alex daba muestras de volver a la consciencia. Poco a poco, Alex abrió los ojos, parpadeando adormilado ante la brillante luz del techo. Se desperezó, estirando los brazos por encima de la cabeza y soltando un largo bostezo. Vaya, qué buena siesta, murmuró con voz pastosa. Se incorporó y se frotó la cara, sin notar el desconcierto general a su alrededor. Los estudiantes lo miraban en silencio, impactados. ¿Cómo podía mostrarse tan relajado después de haber estado en lo que ellos habían interpretado como un estado cercano a la muerte? Alex miró a su alrededor, advirtiendo la presencia de los médicos y las expresiones de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ven todos tan alterados? El profesor Searle, intentando recuperar la compostura, se acercó. Capitán Mason, ha estado dormido casi una hora. La clase se preocupó. ¿Preocupados? Repitió Alex, sin entender del todo. Les dije que solo iba a dormir. No pensé que fuera a causar tanto problema. Yolana, aún un poco alterada, avanzó con cautela. Quedó completamente inconsciente, capitán. Pensamos que se estaba muriendo. Alex abrió mucho los ojos, sorprendido. Luego, para asombro de todos, lanzó una carcajada. ¿Muriendo? No, esto es normal para nosotros. Lo hacemos todas las noches. No es peligroso, bueno, mientras estemos en un lugar seguro. La sala se quedó en silencio unos segundos. ¿Esto era algo cotidiano? El profesor Searle parpadeó, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Quiere decir que este estado, esta vulnerabilidad total, es parte de su rutina diaria? Así es, dijo Alex, con una sonrisa aún divertida. Los humanos necesitamos dormir para recargar energías. No es peligroso, mientras, claro, no estés en un entorno hostil. Los estudiantes estaban atónitos. Para ellos, resultaba imposible concebir cómo una especie tan resistente y temida podía permitirse varias horas de desprotección. Morax, cuyas luces por fin se habían calmado, expresó en destellos la pregunta que todos tenían en mente. ¿Cómo pueden fiarse tanto de su entorno como para quedar tan indefensos? Parece imprudente. Alex se encogió de hombros. Evolucionamos conviviendo en grupos, así que siempre había alguien al pendiente. Luego, aprendimos a construir lugares seguros. Es parte de lo que somos. Mientras Alex explicaba con sencillez la mecánica del sueño humano, la clase comprendió que los humanos eran muy distintos de lo que esperaban. Su capacidad de sobrevivir, a pesar de lo que a otras especies les parecía una debilidad extrema, era a la vez desconcertante y admirable. El profesor Searle, todavía sorprendido, asintió con gesto pensativo. Parece que, una vez más, la humanidad desafía nuestras expectativas.
Esto que considerábamos un fallo evolutivo resulta ser una adaptación notable. Los estudiantes, aunque seguían algo nerviosos, empezaron a contemplar a los humanos con otra perspectiva. Lo que habían visto no era una vulnerabilidad fatal, sino una prueba más de la resistencia humana. Poco a poco, el miedo se fue disipando, sustituido por un nuevo respeto hacia esa especie tan extraña e intrigante. Al concluir la clase, los estudiantes se marcharon, hablando en voz baja entre ellos acerca del fenómeno tan extraño que habían presenciado. Alex se puso en pie, sacudiendo la cabeza con diversión. Deberían relajarse un poco, bromeó con una amplia sonrisa. Dormir no es tan terrible. Y, con esas palabras, salió del aula, dejando atrás a un grupo de alumnos alienígenas que habían aprendido mucho más de lo que esperaban sobre las peculiares costumbres de los llamados seres de un mundo de la muerte. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.